Bueno, estamos en directo, ya empezó la transmisión. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a este segundo vivo de biología en el marco de popularización desde casa, que es el nombre que le estamos dando a estas actividades e intervenciones que hacemos desde el inicio de la cuarentena, desde el equipo de popularización de la ciencia. Como sabrán, bueno, ante la cancelación del cronograma presencial de las Semanas de las Ciencias, estamos reponiendo virtualmente desde nuestra página de Facebook, Popularización Exacta SUBA, videos, saludos, intervenciones de todo tipo con nuestra red de extensionistas para dar continuidad a lo que veníamos haciendo de manera presencial. Y por otro lado, desde YouTube estamos haciendo estas charlas en vivo con investigadores e investigadoras. Hoy tenemos a biólogos forenses que nos van a hablar del trabajo de la biología forense en contexto de COVID-19. Antes de darles el pase de palabra, les quiero invitar a que participen en el chat que van a ver en el panel de la derecha de YouTube, contándonos desde dónde nos están mirando, si son docentes, si son estudiantes, cuál es la motivación por la cual están acá en este vivo. Así nos vamos conociendo un poco más. Por otro lado, bueno, eso, invitarlos a que vean nuestros videos en Facebook, van a ver la diversidad que teníamos en el patio central, extrañando un poco el bullicio de esos miles de estudiantes que nos visitaban. Esa diversidad se repone en estos videos y también en estas charlas y en nuestros contextos de nuestros hogares. Como verán, hay uno de los cuadrados que dice Natalia y Sebastián, porque bueno, también estamos en contexto de docencia, investigación, extensión y familia. Natalia y Sebastián son pareja, y bueno, Natalia en este momento está con la beba pandemia, que se llama Viole, atendiéndola. Aprovecho para decir también que además de estar en la Semana de la Biología, estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y que la lactancia materna no es solamente responsabilidad de quienes gestamos y parimos, sino de nuestra red parental, del Estado y también de quienes nos asisten desde el trabajo. Así que con esta intro los invito a ustedes, Manuel y Sebastián, a presentarse y contarnos un poco, bueno, de qué va esta actividad de hoy. Muchísimas gracias, Valeria. La verdad que más que agradecidos de poder volver a presentar la propuesta dentro de lo que es popularización de la ciencia en las facultades exactas y naturales. Nosotros somos un grupo de divulgación que, si bien hoy estamos 3 presentes, también tenemos una cuarta pata que es la doctora Maidana, que hoy no está en las charlas. Y empezamos por el 2014, los 4 juntos, empezando de a poquito, y empezó como una propuesta para, por así decir, llevar o volcar a los que estaban estudiando biología o a los estudiantes de secundario que estaban por terminar y que por ahí todavía no estaban definidos, llevarles el hay otra cosa para hacer desde la biología. Generalmente uno está asociado, y es una pregunta muy reiterativa, cuando uno contaba que estudiaba biología, dice, sí, biología marina, no todo por ahí es biología marina, o sos docente, ahora sí, pero no es que fuera exclusivamente para eso, sino que hay muchas ramas, y dentro de esas ramas que uno puede llegar a abordar desde la biología, nosotros todos teníamos un interés en común, que era la parte forense. O sea, forense no es lo que uno entiende por ahí desde siempre decir, están hablando de muertos. No, forense habla de un contexto legal, o sea, es aplicar la biología en un contexto legal. Y encima la biología tiene muchas áreas de conocimiento, y dentro de todas esas áreas de conocimiento, gran parte se puede aplicar al ámbito legal, y nosotros acá van a ver 3 áreas de conocimiento que se aplican desde la biología al ámbito forense. No traemos todas las especialidades desde la biología
con aplicación forense porque sería eterno, no sería didáctico en una hora, sino que estaríamos hablando por ahí en una semana. Y la verdad que nosotros somos un grupo bastante heterogéneo, no trabajamos juntos, trabajamos en laboratorios muy distintos y áreas de conocimiento diferentes. Nos conocimos, creo que también por la inquietud en biología forense, y así es que nos reunimos para poder divulgar esto. Y siempre lo hemos hecho en el contexto de la facultad, en las semanas de la biología, en la noche de los museos, y la verdad que ahora esta nueva propuesta de poder llevarlo a la virtualidad, nosotros creo que lo que habíamos charlado entre nosotros era que por ahí no íbamos a poder hacer la Semana de la Biología este año porque, bueno, no se iba a hacer. Y la verdad que esta propuesta está muy buena y la verdad que agradecemos eso. Sí, nos presentó todo un reto, no solamente la parte desde la divulgación, sino también lo que fue el trabajo diario, porque justamente nosotros trabajamos directamente en aplicación de la biología forense en áreas diferentes, y todo el contexto de la pandemia generó un cambio a veces desde paradigmas o visión desde la protección, con lo cual yo les voy a mostrar más o menos qué fue lo que nos fue cambiando, porque en una primera medida siempre estaba puesto la protección hacia la evidencia. El resguardo de la evidencia era lo primordial y tenía que evitarse la contaminación, una cadena de custodia adecuada, todo eso sigue, pero también se empezó a hacer una mirada hacia el operador. ¿Quién traslada la muestra? ¿Quién procesa esa muestra? Desde la recepción hasta el procesamiento en el laboratorio. Todo eso tuvo que tener un cambio. ¿Por qué? Porque de nada sirve que se nos apilen por ahí la evidencia a procesar en el laboratorio, siendo que por ahí tenemos al profesional enfermo en la casa. Entonces, para poder llevar adelante eso se tuvo que haber un cambio. De esos cambios, por ejemplo, todas las personas que iban a asistir a sea llevar evidencia o como peritos de parte en una causa, se les hizo control médico de temperatura, sanitizantes de manos y siempre manteniendo distancia de 2 metros. Esto también generó todo un cambio en los laboratorios, porque los laboratorios por ahí habituados a trabajar varias personas en el mismo momento, generó que tuviese que haber turnos rotativos donde no estuviese toda la gente ocupando un espacio sin dejar 2 metros de distancia, sin lugares ventilados, con lo cual también generó todo un cambio. También es importante mencionar que no todos los laboratorios tienen las mismas condiciones de bioseguridad anteriormente. Sí, muchos hoy en día, con esto de la pandemia, tuvieron que adoptar las cuestiones de bioseguridad para la recepción de muestra. Y para el trabajo en laboratorio para resguardar el operador. Otra de las cuestiones era, la evidencia generalmente llegaba y iba a un depósito transitorio o un depósito permanente hasta que se procesara, se hiciera la apertura y eso se llevara a los análisis de laboratorio. Esas evidencias generalmente no sufrían una esterilización o una desinfección. Toda esa evidencia hoy en día tiene que pasar por desinfección, todo el embalaje, que en el caso de ser evidencias como cajas conteniendo frascos, muestras biológicas, todo eso se le rocía alcohol al 70% y así es que se logra esterilizar el exterior de ese envase. Y después todo lo que es papel, porque también llega mucho papel para poder leer de la causa, en qué contexto está y todo. Bueno, eso generalmente se esteriliza con amonio cuaternario, también a veces depende de la dureza del papel y todo, se le puede rociar alcohol al 70%, e idealmente se le pasa luz UV. Y finalmente fue como tuvimos que adaptarnos a la recepción de muestra y trabajo en el laboratorio. No todos los laboratorios, porque de acuerdo a la muestra biológica que se obtiene, es si va o no o es plausible de contaminación.
Entonces, sí tuvo que empezar a resguardar al personal a la hora de recibir, no por la contaminación de la muestra en sí, sino porque se pudiera llegar a infectar esa persona. Entonces, acá brevemente tienen todo el sistema de seguridad para el trabajo del laboratorio, que es un mameluco tipo Tyvek, los guantes de nitrilo, una máscara de protección o los lentes de protección, una mascarilla tipo N95 o similar, y las cubre calzado. Esto es lo que se usa normalmente. Esto fue cómo nos tuvimos que adaptar y fue cómo tuvimos que aprender a trabajar en este contexto. No es fácil porque no todos en el mismo momento estamos habituados a la parte de bioseguridad y no todos los laboratorios tienen al mismo personal. No siempre el que hace el análisis del laboratorio es el mismo que recibe, con lo cual también tuvo que sufrir una serie de capacitación a todo ese personal. En particular, eso es la parte de lo que tuvimos que adaptar para el trabajo de COVID. Ahora por ahí sí les comento, Valeria les comentó, soy Sebastián. Mi área de conocimiento específica dentro de la biología forense es la entomología forense. Y por ahí uno dice, bueno, ¿y qué hace un entomólogo forense? También es una palabra que puede sonar rara, no todos lo conocen. Yo, de hecho, cuando empecé a estudiar biología tampoco la conocía. Lo aprendí con el tiempo. Y la verdad que, déjenme contarles que entomología forense es el estudio de los insectos. Y el estudio de los insectos, a veces uno piensa, bueno, ¿y qué son los insectos? En el común de la gente habla de bichos. Todos hablamos de bichos, el bicho aquel, y el término bichos no tiene una jerarquía taxonómica, no describe a ningún ser y en cualquier lugar del mundo puedo hablar de bichos y van a saber de qué estoy hablando, sino que los insectos sí la tienen. Y acá les pongo algunos ejemplos para que podamos a grandes rasgos ver qué es un insecto y qué no. Por ejemplo, abajo van a ver un bicho bolita y normalmente uno lo conoce como bicho bolita, pero no está ni cerca emparentado con los insectos, sino que está más emparentado con los cangrejos y langostas. Y después al lado tenemos una araña, que es un arácnido y está emparentado con los insectos tan solo por ser un artrópodo. Los insectos son organismos que tienen una regionalización muy marcada. O sea, tenemos una cabeza, un tórax con 3 pares de pata y un abdomen. Esta regionalización la tienen todos los insectos y lo pueden reconocer. O sea que en casa, si encuentran un bicho que tiene 3 pares de patas, o sea, 6 patas, estamos en un insecto. ¿Y cómo es que los insectos intervienen en la parte forense? Esta es una imagen que me encanta porque justamente es lo que no es. No estamos hablando de un insecto asesino, sino que estamos hablando de la implementación de estos insectos que se desarrollan en un cuerpo en descomposición y como objeto principal tienen el determinar la data de muerte, o sea, cuánto hace que falleció. No tiene que ser sí o sí una persona, pueden ser animales también, no son especies específicos, con lo cual yo a partir de qué especies tengo voy a poder estar infiriendo cuánto hace que falleció. De todo lo que se puede llegar a encontrar en un cuerpo en descomposición, los insectos más importantes son los que cumplen un ciclo de vida asociado al cuerpo, o sea, los que generalmente van a por ahí poder traer a la memoria lo que hemos aprendido en la escuela primaria, que es la metamorfosis de la mariposa. Bueno, las moscas tienen menos prensa, pero tienen algo similar. Va a venir la mosca adulta, que es la que pone los huevos, que es esto que ven acá como este arroz con azafrán. Y una vez que acumulan calor, van a eclosionar las larvas
Y esas larvas, una vez que están lo suficientemente gorditas y bonitas, que son las que se alimentan activamente del cuerpo en descomposición, van a bajarse y van a migrar. Van a intentar ocultarse en lugares porque van a entrar a un estadio inmóvil. Entonces, para no sufrir predación, se esconden. Finalmente, de esta pupa va a eclosionar un adulto. Las pupas, a medida que la larva va endureciendo la última cubierta de piel, va formando el pupario, que es como el capullo de la mariposa, y adentro está la pupa, que se está metamorfoseando a ese adulto. Y va a salir de esta forma así medio deforme, por así decir, donde es un teneral, tiene las alas retraídas, y eso que se llama tilino, que es como si fuese un globo que infla para poder abrir ese pupario. Va a estirar las alas, va a ir ganando color y finalmente va a tener las alas completamente estiradas y el color definitivo. Todo este proceso del ciclo de vida les muestro las moscas porque son las principales utilizadas o las vedettes de entomología forense. No todos los insectos que van a estar en el cuerpo además tienen el mismo tipo de interacción con ese cuerpo, sino que van a llegar por distintas causas. Vamos a tener los necrófagos, que son los que se vienen a alimentar en el cuerpo en descomposición, que por excelencia tenemos a las moscas, en este caso las califorias, que se conoce como las moscas verdes, y los dermestes, que son escarabajos. Y después vamos a tener otros que van a llegar a alimentarse de esos insectos que están ya en el cuerpo, que son los necrófilos. Esto tenemos la familia de escarabajos que se llama Cléride, que son más o menos de medio centímetro, miden, son unos insectos chiquitos. Y después tenemos una categoría que son los omnívoros, que no es lo que nosotros conocemos como omnívoros que pueden alimentarse de carne y vegetales, sino que está hablando respecto al cuerpo, y es que se pueden alimentar tanto de los necrófagos, o sea, de otros insectos, como del cuerpo en descomposición. Acá, por excelencia, ven a las hormigas alimentándose tanto de moscas como de un cuerpo. Y esto lo va a hacer gracias a dos herramientas que tiene la entomología forense. Esas dos herramientas son la sucesión de fauna cadavérica, que como ven acá, en esta imagen esquemática, no es de Argentina, no piensen que todas estas especies están acá, sino que es un esquema nada más. Fíjense, ese brazo va descomponiéndose a medida que avanza hacia la derecha. Y a medida que va descomponiéndose, distintas especies de insectos son las que se hacen presente en ese estadio de descomposición. Bueno, esto es porque cada especie que visita el cuerpo tiene una marcada preferencia por la etapa de descomposición en la que está el cuerpo. Y también la especie que va a estar visitando el cuerpo en descomposición va a preparar el sustrato para la especie siguiente. Esto nos da la siguiente herramienta, que es cada una de estas especies que visita el cuerpo en descomposición va a tener un tiempo de desarrollo asociado a su ciclo de vida. O sea, de la larva va a tardar horas o días en pasar a un estadio de pupa, y la pupa también va a tener un tiempo de desarrollo en pasar al estadio de adulto. Y esto va a estar íntimamente relacionado con las condiciones climáticas. Ahora bien, ¿cómo es que usamos la sucesión y los tiempos de desarrollo para poder decir cuánto hace que murió una persona? Bueno, esto está directamente relacionado porque, de acuerdo a la especie que yo tengo en ese cuerpo, voy a poder saber qué tiempo de desarrollo tiene, y ese tiempo de desarrollo me va a decir la permanencia en ese cuerpo, con lo cual voy a poder estar estimando cuánto tiempo pasó. Esto sí o sí relacionado con las condiciones climáticas, porque no es lo mismo cuánto tarda una especie en sus tiempos de desarrollo en invierno que lo que tarda en verano. Las temperaturas cálidas acortan los tiempos de desarrollo y las temperaturas frías los estiran. Esto hay mucho para avanzar, pero por ahora creo que es una buena introducción a lo que es entomología forense,
y lo que hacemos en el laboratorio habitualmente para intentar estimar tiempo de muerte. ¿Te puedo hacer una Sí. consultita, Sebas? Sí. O sea, la entomología sirve solo para datar, o sea, para ver cuándo murió una persona. ¿Esa es su función? Es buenísima, Manu, la pregunta es, generalmente sí es el objeto principal, o sea, lo que entomología forense va a intentar hacer siempre es poder establecer un PMI, un intervalo post-mortem. Excepcionalmente, siempre que el relevamiento de la escena, la evidencia sea buena, el reporte climatológico esté bien detallado y además esté bien explicitado en dónde fueron tomadas en el cuerpo las muestras, se va a poder llegar a otra información que nos ayude a saber qué le pasó a ese cuerpo en descomposición. Por ejemplo, si esa persona había sufrido algún tipo de maltrato premortem o si esa persona había muerto, por ejemplo, en abandono de persona. O sea, son algunas de las cosas que nos puede llegar a ayudar. No es siempre, son excepcionales y depende siempre de cómo esté la muestra. Gracias por la pregunta, Manu, y además me da el pie justo porque ahora le voy a pasar la palabra a Manuel López Lecube, que los va a saber ilustrar muy bien en lo que es genética forense. Todo es tuyo, Manu. Gracias por la presentación. Bueno, retomando un poco lo que decía Sebas en cuanto a las medidas de seguridad que hoy con la pandemia que estamos viviendo, también se aplica a nuestro caso. Mi área de trabajo es la genética forense, pero lo que hacemos nosotros es, en gran parte de los casos, es recibir material sobre el que analizar. Y muchas veces ese material uno no sabe dónde fue colectado. Nosotros no somos los que colectamos el material, sino que las fuerzas de seguridad son las que traen el material para que nosotros lo trabajemos. Y así como mostraban esas imágenes, Sebas, de toda la protección que hay que tener a la hora de recibir la evidencia, aplica exactamente igual a nuestros casos. A esto hay que sumarle además que toda esa protección que se tiene hoy en día a la hora de recibir un material para peritar, nosotros también tenemos que trasladarla al momento de trabajar esa evidencia. Una vez que ya estuvo la parte del traslado completada, bueno, ahora nosotros cuando trabajamos esa evidencia también tenemos que, digamos, luquearnos con toda esa vestimenta protectora. A saber, barbijo, copia, guantes, camisolín, botas, todo. ¿Por qué? Bueno, uno a veces escucha en la tele que el ADN esto, que el ADN lo otro, que se halló ADN del sospechoso o de la sospechosa en la escena de crimen. Pero bueno, exactamente qué es lo que se halla en el lugar o por qué hablamos del ADN. Bueno, el ADN tiene una gran ventaja que es muy específico. Entonces, su gran poder sea lo probatorio, radica en ello, en que el ADN que se puede hallar en un lugar es específico de una persona o de varias si es que hubiera una mezcla. Ahora bien, todo eso de bueno que tiene el ADN aplicado a las ciencias forenses también tiene una contraparte que al ser tan específico es muy fácil de ser contaminado. Por eso es que al momento de trabajar unas muestras, aparte de tener toda la protección para resguardar nuestra salud, que es lo primero, también teníamos desde antes de toda esta pandemia ya que estar preparados para trabajar esa evidencia porque se puede contaminar muy fácilmente, sobre todo cuando uno tiene muestras donde por ahí hay poco material genético. Uno a priori no sabe si hay material genético o no en lo que recibe, porque no siempre uno recibe una prenda, por ejemplo, con una mancha de sangre súper visible. A veces llega algo que no sabe si es suciedad o qué. Entonces uno tiene que trabajar con las precauciones asumiendo que ahí puede haber ADN. Entonces, a fin de evitar esa posible contaminación es que nos resguardamos con camisolín, barbijo, copia y gafas y todo lo que les comentó Sebas anteriormente. Ahora bien, una vez que nosotros tomamos esa muestra sobre la que
En principio no sabemos si hay ADN, sospechamos que hay. Lo que sí a continuación es, bien, obtener un perfil genético a partir de esa muestra. Bueno, hoy en día toda la parte, digamos, de laboratorio, de mesada, la parte química, está súper automatizada y muy estandarizada a nivel mundial. Esto es por una cuestión de que, recuerden que estamos hablando de cuestiones legales donde la certeza que hay que tener para este tipo de estudios determinan la libertad, pueden determinar la libertad de una persona, o bien, en algunos países, pena de muerte incluso. Entonces hay que estar muy seguro de lo que se hace, y sobre todo hay que tener ciertos protocolos que hay que cumplir a rajatabla para no cometer errores. Que uno los va a cometer porque es humano, los va a cometer, pero la idea es minimizar el riesgo lo mayor posible. Por eso es que uno trata siempre de trabajar con todas estas medidas. Ahora bien, lo primero que hay que hacer cuando uno recibe cuando uno toma la muestra, uno recibe, por ejemplo, una remera con una manchita que uno asume que es sangre, bueno, una vez que corta ese trocito de tela, lo que hay que hacer es separar la parte biológica de la parte sólida, es decir, la tela de la mancha de sangre. Eso es lo que se llama la extracción del ADN. Mediante un proceso que está automatizado, lo que se hace es, se separa todo lo que no me interesa, por ejemplo la tela, por ejemplo todo lo de la célula que no es ADN, organelas, todo lo que sea célula que no es ADN, se separa por este proceso que les digo de extracción. Que no voy a entrar en detalle porque, como les digo, está muy automatizado, pero básicamente esa es la secuencia. Una vez que yo tengo separado el ADN, que es un tubito con un liquidito transparente, uno no ve nada, es apenas unos pocos microlitros de material. Así que uno ahí a ojo desnudo no ve nada, solo ve un líquido transparente como si fuera agua, que no lo es. Entonces, lo que sigue es saber cuánto ADN tengo yo ahí. Porque cuando uno toma una muestra, puede tener buena cantidad de ADN, buena cantidad de ADN incluso, o no. Porque a veces las muestras que se toman son, por ejemplo, muestras de toque. Es decir, imagínense un cuchillo o una faca. Si se quiere saber quién la empuñó, bueno, puede haber células de descamación de la mano en la empuñadura. Entonces ahí son muy poquitas, es muy poquita la cantidad de material que puede haber. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando se toma esa muestra de no contaminarla, como les dije antes, y sobre todo levantar la mayor cantidad posible de material biológico si es que lo hubiera. Como es muy poco el material que puede haber ahí, lo que hace es se cuantifica la cantidad de esto también se hace a través de una máquina, de un proceso, que está todo automatizado, y básicamente uno setea los parámetros y la máquina te escupa el resultado, básicamente, donde ahí uno sabe cuánto ADN, qué concentración de ADN en ese tubito que había obtenido de la extracción, y sobre todo para después tener una idea de, una vez que obtuvo esa cantidad, lo que va a hacer es disminuirlo si es que tiene mucho o amplificarlo si es que tiene poco. Ese es otro proceso donde de una poca cantidad de ADN hay un proceso que se llama PCR que uno puede multiplicar por millones la cantidad de ese ADN de interés. Entonces básicamente uno extrae el ADN, cuantifica, si es necesario amplifica, si es necesario lo amplifica, y recién al final viene la parte de secuenciar el ADN, es decir, ver cuál es el perfil genético. Esa es la parte final. Ahora les voy a mostrar. Acá lo que tengo yo es el estudio de ADN que se utiliza mayormente por excelencia en el mundo, que es el estudio de ADN autosómico. Todos los seres humanos, hasta donde yo sé, y creo que no va a cambiar durante mucho tiempo, tenemos 23 pares de cromosomas. Tenemos 23 pares porque somos organismos diploides, es decir, tenemos, por ejemplo, para el cromosoma 1, tenemos un par homólogo. Tenemos mitad que viene de papá y mitad que viene de mamá. Ahora bien, estos 23 pares son 22 autosómicos y un par sexual. Todas las células de nuestro cuerpo, excepto las células, las gametas, todas tienen este material genético. Ahora bien, lo que hace el estudio de ADN en definitiva es analizar ciertas regiones de todos estos cromosomas que están
conservadas a lo ancho y a lo largo de toda la población, y a lo largo de la historia. Es decir, son regiones del ADN que, conforme van pasando las generaciones, se mantienen conservadas, es decir, están presentes en todos los individuos. Ahora bien, yo les había hablado anteriormente de la especificidad del estudio del ADN. Entonces, ustedes dirán, bueno, si están conservados en todos los seres humanos, ¿cómo es que uno puede discernir uno de otro? Todos los tenemos. La verdad, todos tenemos esas regiones, pero en esas regiones existe una variabilidad en la población inmensa. Son los marcadores, se llaman marcadores autosómicos, que son polimórficos, es decir, presentan variabilidad en la población. Los que tengo yo no son los mismos que los que tiene Natalia o Sebastián o aquel. Sí, son todos distintos. ¿Qué son esos marcadores? Bueno, son esas regiones del ADN donde uno analiza qué variante tiene esa persona, esa muestra o qué puede. Y básicamente lo que se haya conservado en esas regiones del ADN es la parte del principio del ADN y la parte final. Lo que hay en el medio de ese cachito de ADN, uno no secuencia todo el ADN, secuencia pedacitos, son los marcadores, lo que hay en el medio de esa región es lo que presenta la variabilidad. Y básicamente la variabilidad radica en cuántas veces se repite un determinado bloquecito de nucleótidos, que es la macromolécula que forma el ADN. Acá lo que ustedes ven, por ejemplo, yo tengo una secuencia de 4 bloquecitos de adenina, onina, timina y adenina. Entonces lo que yo voy a ver acá es que tengo la variante 4, porque tengo 4 veces repetido este bloquecito. Ahora bien, acá lo que ustedes ven es el perfil genético final, es el resultado que escupe la máquina, donde vemos dónde están todas las variantes alélicas de esta muestra o esta persona, lo que fuera. Bueno, como ustedes ven, acá arriba, cada franja representa un marcador, es decir, una región del ADN que se analiza. Hay un marcador que me dice el sexo, acá veo que tengo un X, es decir, es una mujer, porque si no tendría otro pico donde se dijera Y. Y para cada marcador yo tengo picos. Bueno, el pico me indica la variante que encontré para esa muestra, para esa persona. Como vemos acá, tengo un 18 y un 19. Es decir que esta persona tiene, en este cromosoma, en este marcador, 18 repeticiones, 18 veces repetido ese bloquecito, y en su par homólogo, recuerden que les había dicho que somos diploides y tenemos cromosomas homólogos, 19 en el otro. Es decir que incluso en el mismo par hay variabilidad. Ahora bien, uno dice, bueno, está bien, yo tengo 18, 19, y bueno, la persona, el kiosquero puede tener también 18, 19. Sí, es probable. Ahora, si vos analizás 23 marcadores, es decir, 23 regiones del ADN, las probabilidades de que coincidamos en todas los mismos numeritos es, no les digo imposible, pero casi. Incluso sepan que acá yo encontré, por ejemplo, 18 y 19 veces repetido ese bloquecito de ADN, pero pudo haber sido 17, 19, 16, 20, es decir, internamente hay más variabilidad. O sea, las probabilidades son inmensas. Ustedes lo que ven acá es un perfil precioso, donde no hay no hay suciedad, no hay ruido, se ven los picos claramente, y acá tampoco lo que decía, que para este cromosoma es la variante 18 y 19. Ahora bien, imaginemos que tenemos una muestra donde encontramos 4 numeritos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hay una persona que tiene, en vez de, tiene el doble de cromosomas? No, por lo menos hasta donde yo sé, eso no existe. Lo que pudo haber pasado acá es que esto se obtuvo desde una evidencia y hay material genético de más de un aportante, es decir, por lo menos 2 personas acá. Entonces lo que hay que hacer es obtener el ADN de la víctima o del victimario, si se lo conociere, y separar lo que conocemos de lo que no. Por eso es como una especie de trabajo de investigación, de ir dilucidando quién es quién en cada perfil genético, ¿no? Es un poco lo que decía acá. Acá yo puedo decir que por lo menos hay 2 personas en esta mezcla. Podría haber 3 o más, porque puede ser que para este marcador, esta persona haya una persona que sea 12-12,
y que hay otra persona que sea 12-16, y que la otra sea 17-3, 18-3, es decir, pudiera haber 3, no lo sé. Lo que tiene de bueno también es trabajar con tantos marcadores, es decir, apuntar a tantas regiones del ADN, es que si una vez se recibe una muestra que está degradada, por las condiciones en las que estuvo, puede ser que algunos marcadores no me den información, justamente por esta degradación. Entonces, al tener más marcadores, yo puedo rescatar la mayor cantidad de información posible para después aplicarlo a mi análisis. Hay otro tipo de estudio de ADN, distinto del autosómico, que es el estudio de haplotipo I. El haplotipo de I, básicamente, son marcadores, como los que se analizaron en los que les expliqué recién, pero sobre el cromosoma Y, es decir, solo está presente en los hombres. Y lo que tiene este estudio es que el haplotipo I se transmite por patrilínea, es decir, de padre a hijo a nieto, siempre la descendencia paterna, es decir, todos los hombres van a compartir el haplotipo I, amén de que en algún momento surja alguna mutación, pero bueno, lo más seguro es que no pase eso. Ahora, esto lo que tiene en contra es que no me permite asignar identidad a una muestra. Es decir, si yo tengo una muestra que me da este haplotipo I, con estos picos, con estos alelos, con estas variantes, y obtengo una muestra que el haplotipo I me da los mismos, yo no puedo decir que la persona que me dio este haplotipo es la que aportó material a esa muestra. ¿Por qué? Porque como lo que les dije, este haplotipo I puede ser compartido por todos los hombres de esa familia. Entonces, lo que me da es un indicio para dirigir un poco la investigación y decir, bueno, puedo ir por acá, por la familia, alguien de la familia está involucrado, pero no puedo asignar la identidad, como sí lo hacen los marcadores autosómicos que les dije recién. Esos son únicos para cada persona. Acá quiero hacer una salvedad que los gemelos en realidad tienen el mismo material genético, entonces es como una excepción. Bueno, tener gemelos involucrados en una causa criminal no es tampoco cosa de básicamente estos son los principales estudios genéticos que se utilizan hoy en día. Hay más estudios, o sea, no solo se vive de causas criminales, digamos, en este aspecto, también están las causas civiles, que se usan los mismos marcadores, solo que a la hora de determinar si un menor o no es hijo de dos personas, es decir, se desconoce los padres de esa persona, se puede hacer un estudio genético y el principio básicamente es que mitad del material genético viene de mamá y mitad viene de papá. Entonces, el hijo o hija debería tener la mitad que corresponde a papá y la mitad que corresponde a mamá. Acá yo les marqué, por ejemplo, en azul los alelos, las variantes que heredó el padre. Pongo padre alegado porque suele ser de quien se sospecha el parentesco. Generalmente de la madre no se sospecha. Pero bueno, bien podría ser madre alegada también. Entonces, los que están marcados en azul, si ven, están todos presentes en el titular, en el menor, en el supuesto hijo, y los que están en rojo provienen de la madre. Es decir, efectivamente, en este perfil que veo acá yo, esta persona, este titular, es hijo del padre y de la madre. Así que, bueno, básicamente los estudios genéticos hoy en día se utilizan para resolver causas criminales o civiles, como en este caso. Pero hay que tener en cuenta que los análisis genéticos son tan solo una prueba más. Si bien son bastante contundentes, es una prueba más y no está por encima de ninguna otras pruebas, como pueden ser testimonios, cámaras, lo que fuera. De hecho, hallar el material genético de una persona en una escena no significa que esa persona haya cometido el crimen, solo lo ubica en ese lugar, nada más. Todo el resto, bueno, corresponde al juzgado o quien lleve la causa atar todos los cabos y cerrar una escena que, bueno, que tenga sentido, pero que, bueno, que no crea que el ADN va a resolver toda la historia. Es una prueba bastante importante, bastante contundente, pero una prueba más. Así que, bueno, así a grandes rasgos esto es un poco lo que trabaja la genética forense y cómo es que lo hace, qué es lo que se analiza. Así que ahora le voy a dar el pase a Natalia, que trabaja en una rama bastante particular y no tan conocida de la biología forense, que es la psicología. Así que, Nati, todo tuyo.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, trabajo en ficología forense, no psicología, como algunos por ahí escuchan mal, ficología. Ficología es el estudio de las algas. Les comento un poquito, a grandes rasgos, qué son las algas. Las algas suelen ser organismos fotosintéticos, la mayoría, y podemos encontrarlas tanto en forma unicelular como formando tejidos. No órganos, pero sí tejidos. Bueno, les comento, vamos a hacer una separación muy a grandes rasgos, que las podemos separar en dos grupos. Una, podríamos decir que podríamos llamar macroalgas, aquellas que podemos visualizar a simple vista, que no necesitamos de ningún instrumental. Por ejemplo, aquellos que les gusta el sushi, tenemos el alga nori. Aquellos que hayan caminado por la costa patagónica seguramente se habrán topado con algunas de estas macroalgas que quedan en la orilla, o mismo que cuando el mar se retrae quedan adheridas a las rocas. Y bueno, el otro grupo es el de microalgas. Dentro de estas microalgas, sí, para poder verlas vamos a necesitar utilizar un microscopio. ¿Por qué? Porque estamos hablando a nivel micrométrico, es decir, estamos hablando de miden 0,001 milímetros, imagínense el tamaño, ¿no? Bueno, entonces, principalmente la parte forense se basa, o por lo menos lo que yo les voy a charlar en esta oportunidad, es basándonos en microalgas. Ahora, si yo les pregunto dónde podemos encontrar microalgas, seguramente ustedes me van a decir en el agua, y van a estar en lo correcto. En cualquier espejo de agua, puede ser un río, un arroyo, un lago, una laguna, incluso estos lagos artificiales, como por ejemplo el lago de Palermo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene también microalgas. Buenísimo. ¿En qué parte del agua la vamos a encontrar? Podemos encontrarla flotando en la columna de agua o formando parte del sedimento, adherido al fondo. Si está flotando en la columna, se dice que está formando parte del plancton, y si está en el suelo, forma parte del bentos. Ahora, ¿solamente vamos a encontrarlas en el agua? No, las podemos encontrar, como ya les mencioné anteriormente, adheridas a sustratos rocosos. Ustedes fíjense que en la imagen inferior estas rocas están cubiertas, algunas están cubiertas por agua, pero en la imagen superior se encuentra solamente en un ambiente bastante húmedo. También podemos encontrar microalgas en plumas y pelos de animales acuáticos y hasta asociadas a hongos formando líquenes. Ahora, como pueden observar, después de contarles esto, es evidente que están en todos lados, en cualquier ambiente. Lo único que necesitan es cierto grado de humedad. Necesitan una cuota de agua, sí, pero no necesitan estar totalmente sumergidas. Buenísimo. Entonces, yo lo que les voy a hablar ahora, vamos a la parte forense, de 3 aplicaciones. Voy a hacer una breve mención a las 2 primeras, y en la última me voy a explayar un poquitito más, tampoco demasiado, que es en el área en donde trabajo. La primera es, se utilizan las microalgas en delitos contra el ambiente. ¿Cómo se genera, cómo actúa la ficología en este tema? Bueno, se va a evaluar cómo es la comunidad algal en ese espejo de agua. Obviamente, delitos contra el ambiente relacionados con un espejo de agua, ¿no? Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ingresa algún contaminante, por ejemplo, algún metal pesado, o ingresa altos contenidos de nutrientes, ya sea a través de fertilizantes o de residuos domésticos, va a aumentar, va a cambiar la comunidad algal. Van a cambiar estas algas que normalmente se encuentran ahí. Pueden cambiar en número, pueden cambiar algunas la morfología, pero va a haber una modificación. O sea, esa comunidad se va a ver modificada. Bueno, acá les traje para que ustedes vean un ejemplo. En un lado es un embalse,
Y en el otro costado es una imagen de la costa de Uruguay. Ustedes imagínense así, sin tener conocimiento de absolutamente nada, el sentido común indica que en esa playa no está bueno bañarse, ya que el agua está verde, fluorescente casi. Bueno, esto es producto de una contaminación que se dio en estos cuerpos de agua. Acá lo que se ve es la microalga responsable de estas, que se le dicen estas floraciones, este crecimiento exponencial. Ustedes recuerdan lo que les dije hace un ratito, que estas son microalgas que necesitan un microscopio para verlos. Así que imaginen la cantidad que debe haber ahí para poder verlo a simple vista. ¿Sí? Bueno, la otra aplicación forense es la de relacionar una persona con un determinado lugar. Esta persona puede ser sospechoso, víctima, lo que fuera. ¿Cómo se hace esto? Se analiza la ropa y el calzado de esta persona. ¿Qué vamos a buscar? Microalgas. ¿Y qué vamos a hacer? Las vamos a identificar estas microalgas que obtengamos de la vestimenta y las vamos a comparar con las microalgas del lugar al cual la queremos relacionar. Sí es importante decir que se puede llegar a hacer relación de la persona con un determinado sitio, pero no podemos establecer temporalidad, es decir, no podemos decir cuándo fue que estuvo, o generalmente no. Y bueno, por último, es el tema en el cual trabajo, que es en el diagnóstico de muerte por sumersión, en el cual, bueno, se utiliza el test de microalgas. Les voy a mostrar que, porque primero y principal, para hablarles del diagnóstico de muerte por sumersión, tenemos que unificar criterios de qué es la muerte por sumersión, ¿verdad? Bueno, cuando una persona está consciente y ingresa, bueno, está, por ejemplo, no sé, está nadando, tiene algún problema, un calambre o lo que fuera, no puede salir a flote, comienza a ahogarse, lo primero que cualquiera de nosotros va a tender a hacer es a contener la respiración. El problema de esto es que no se puede contener la respiración por mucho tiempo porque comienzan a acumularse compuestos tóxicos en el organismo. Disminuye el nivel de oxígeno, aumentan los niveles de dióxido de carbono, se empieza a acidificar la sangre, todo es muy riesgoso. Entonces, el organismo lo que desencadena es una respuesta que es totalmente involuntaria. La persona no puede hacer nada al respecto, que es la de una inhalación profunda. Bueno, esto es lo que se ve acá, que después les voy a comentar, es una microalga, pero lo que va a pasar es que en esta inhalación profunda va a ingresar agua y todo lo que hay en la columna de agua por vías aéreas superiores y se va a alojar en pulmones. Recuerden que los pulmones están formados por alvéolos pulmonares. Los alvéolos son unos saquitos con una fina capa de célula y que se encuentran en íntimo contacto con los capilares, que también es una capita muy finita de célula. Es todo tan delicado, tan delgado, porque para que se produzca este intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega el agua, esta barrera capilar alveolar se ve perturbada y se pierde. Entonces, todo lo que ingresó pasa a torrente sanguíneo y recuerden que la persona todavía está viva, entonces el corazón está latiendo y así como ingresa, se va a diseminar a distintos órganos y tejidos. Órganos como pueden ser el cerebro, riñón, hígado y tejidos como, por ejemplo, médula ósea. Bien, entonces hasta acá tenemos qué es la muerte por sumersión. Ahora les voy a contar qué es lo que vamos a ir a buscar. Dentro de las microalgas de las que estuve hablando, nos va a interesar aquellas algas que tengan una cubierta que va a estar reforzada, que puede ser una cubierta de compuestos orgánicos o de compuestos inorgánicos. Lo importante de esto es que, por ejemplo, lo que ustedes ven en la imagen superior es un alga verde, un pediastrum, en donde se puede observar que todo lo verde son las células, y la célula está recubierta por esta cubierta. Cuando las células mueren, lo que queda es esta cubierta. Lo mismo pasa en la imagen de abajo, lo de abajo es una diatomea, lo que se ve en color dorado o amarillo es la célula. Cuando la célula se muere, lo que queda es esa cajita que la recubría. Ahora, a mí me sirve, bueno, les cuento además que lo importante de esta cubierta es que
no va a ser afectada por organismos descomponedores o por agentes químicos. Entonces, no importa lo que le pase al cuerpo, si estas microalgas ingresaron, las voy a encontrar, ¿sí? Ahora bien, es importante, me es relevante encontrar estas cubiertas, sí, porque como ustedes pueden observar, son muy diferentes, tienen pequeñas particularidades que son las que a mí me van a servir para poder llegar a identificar de qué microalga se trata, ¿sí? Y la puedo llegar a identificar hasta a nivel de especie. Buenísimo. Entonces acá tenemos qué es la muerte por sumersión, qué vamos a buscar, y ahora nos falta qué muestras vamos a tomar. Si se encuentra el cuerpo de una persona, tanto sea sumergido o en zonas próximas al espejo de agua, nosotros lo que pedimos son muestras ambientales. Muestras de agua, porque como dijimos, las microalgas pueden estar formando parte de la comunidad planctónica, y muestras de sedimento, porque pueden estar formando parte también del bentos. En lo que respecta a las muestras de tejido cadavérico, nosotros lo que pedimos es lavado de cavidad cardíaca. Como no se le puede extraer sangre a un cadáver, lo que se hace es, se toma agua que nosotros sabemos que no contiene microalgas y se enjuaga la cavidad cardíaca. Ahora bien, esta muestra no siempre se puede utilizar porque depende del estado de descomposición del cuerpo. Si el estado de descomposición del cuerpo es muy avanzado, esta muestra se va a ver contaminada. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar también es muestra de médula ósea. ¿Dónde vamos a buscar médula ósea? De huesos largos, como el húmero y el fémur. ¿Por qué buscamos de esto? ¿Podemos sacar de esternón? Sí, podemos sacar de esternón, pero la cantidad de médula, o sea, la cantidad de muestra que vamos a sacar es muy poquita. Entonces, por eso se utilizan huesos largos. Lo interesante de la muestra de médula ósea es que no importa lo que le pase al cuerpo, digamos, el estado de descomposición del cuerpo, la médula queda aislada de todo, queda como inalterada. ¿Por qué? Porque está recubierta y protegida por el hueso. Bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es tomar estas muestras ambientales, tomar las muestras de origen cadavérico, ver si hay microalgas, se las identifica las microalgas y ver si hay correspondencia. Porque puede ser, si la persona ha fallecido por muerte por sumersión, puede ser que no se haya dado la sumersión en ese sitio y haya sido en otro. Entonces, lo que se hace es ese cotejo. Siempre lo importante es llegar a nivel de especie, y por eso es que este trabajo debe ser realizado por un biólogo, ya que el que tiene los conocimientos necesarios para llegar a esto es el biólogo. Y bueno, con esto es un muy breve resumen de lo que hacemos en el laboratorio. Sebastián había mencionado en un primer momento a la doctora Nora Maidana. Sí, ella es que desde el año 97 que viene haciendo en forma sistemática este estudio, y que bueno, que se encuentra trabajando en esta casa de estudio, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Y bueno, con esto espero que les haya gustado un poquito lo que es la ficología, y realmente, bueno, agradecer también al equipo de divulgación por darnos el espacio. No, gracias a ustedes, la verdad que fueron muy claros para un tema que es súper, súper complejo, y digamos que eso me da la pauta para hacerles una pregunta general en este sentido, que es, bueno, a veces, bueno, la proliferación de series policiales donde la figura de él o la forense es muy protagónica. Si bien ahora hay un auge, digamos que CSI tiene más de 15 años en pantalla, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿en qué medida ven con potencialidad educativa o didáctica estas series para trabajar en el aula como disparadores, o las ven como un obstáculo o una tergiversación del trabajo que hacen ustedes? No sé, ¿quién quiera responder? Manuel. A ver, la verdad que cuando uno escucha forense piensa, tipo CSI, pero bueno, es un programa de televisión CSI, y si bien está bueno que
pone sobre, digamos, sobre la mesa el tema forense y lleva a mucha gente a que se interese en ello. Lo que ahí uno está viendo básicamente no es real, es un montaje, es decir, uno cree que los laboratorios con los que trabajan en esa serie son todos así, y no son para nada así, por lo menos los que yo conozco. Debe haber algunos que sí son así, pero más con lo de la mano. Algo que me viene siempre a la mente es que a veces me preguntaban por ahí en la noche de los museos, era, bueno, ¿qué pasa si cuando te llega un pelo como evidencia, cómo lo analizás? Como que tienen la idea de que te llega la bolsita Ziploc con el pelo y de ahí vos atrapás el asesino. Eso es así porque si esa es así. Y a ver, no es nada más alejado de la realidad. A empezar porque los pelos no son, si me das a elegir, no es una muestra que yo preferiría que me traigas, prefiero cualquier otro tipo de muestra antes que un pelo. Entonces tiene ese lado de, como decía, de tergiversar un poco la realidad, pero tiene el otro bueno, es que lleva un interés a preguntar, uy, por ahí me gustaría estar. Entonces, siempre que sea despertar el interés de alguien en algo que está relacionado con la ciencia, bienvenidos sea. Pero que sepan que es una serie de televisión y que no es para nada como es en la realidad. Bien. Bueno, y también antes de pasar a las preguntas del chat que hizo esta audiencia enorme, bienvenida, Viole. Quería preguntarles algo un poquito más delicado, que tiene que ver con, bueno, el título de la charla dice el trabajo de la biología forense ante el contexto de COVID-19, y hablaron de todo este protocolo y todos los recaudos que tienen ustedes para recibir las muestras, que no se contaminen, para, bueno, hacer todos los análisis que comentaron que hacen. Entonces, ¿qué sienten ustedes como investigadores, investigadoras, ante el negacionismo científico de cierto sector de la población que directamente niega o desmerece la importancia de la existencia del virus? ¿Qué tienen para comentar acerca de eso? La verdad que es un tema bastante preocupante. La verdad que un sector además esté negando abiertamente el hecho de la existencia del virus es muy preocupante, porque desde un lugar, desde el trabajo diario, dificulta también la protección de uno y de los pares. O sea, es tan sencillo como remitirse a los números para ver la existencia o no de la pandemia, porque la existencia o no del virus, la existencia o no del virus, la verdad que no está cuestionada. El virus no le importa si creemos o no en él, con lo cual la verdad que desde ese lugar es preocupante, sí, a nivel, lo que genera a nivel de trabajo y de movilidad de la gente y de movilidad mismo del virus, el hecho de estar negándolo, con lo cual genera justamente que toda la parte de concientización, aislamiento social, el distanciamiento, los protocolos de bioseguridad no sean respetados y genera una circulación mucho mayor. Claro, sí, me parece re importante lo que decís, Sebas. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas que estuvo haciendo el público, que nos estuvo siguiendo. La primera es, bueno, en las cuestiones legales, ¿puede haber interpretaciones diferentes de pruebas forenses? Sí. O sea, a ver, yo les hablaba respecto de lo genético, digamos, es bastante casi que un sí o un no en mi caso, pero así todo tiene sus variantes y los resultados hay que analizarlos, y mientras más gente los analice, mejor, porque lo que uno ve por ahí el otro puede no estarlo viendo. Entonces, desde lo genético, como les mostré, uno ve números, ¿sí? Es difícil por ahí tener distintas interpretaciones, pero sí suma que más de una persona analice los resultados. Ahora, a la hora de elaborar teorías de por qué pudo haber pasado eso, y bueno, ahí ya las opiniones sí pueden ser más variadas. No sé cómo será en la psicología y en la entomología.
Desde el momento en el que estamos hablando de que estamos en análisis de algo biológico, cuando los organismos no saben leer libros, con lo cual uno puede tener en los libros que los insectos van a hacer tal o cual cosa, o las algas o microorganismos, pero pueden comportarse totalmente distintos. La verdad que sí hay múltiples variables, también es cierto que en todo lo que uno hace está dentro de un contexto, no es que va a estar aislado y por ahí tal o cual insecto está en una zona geográfica supuestamente, pero cambiándole el contexto se relaciona total y completamente distinto, con lo cual sí, va a generar distintas interpretaciones, depende de dónde se lo vea. Yo por ahí lo contesto muy desde el área de conocimiento que tengo, Claro. pero sí que en la biología es así en general. Bien. Bueno, pasamos a otra que está muy interesante. ¿Les resulta difícil explicarles biología a jueces y abogados? Que en realidad uno no les explica, ellos ordenan y uno hace. Entonces, pero bueno, de los pocos que se interesan, no, porque en realidad es muy puntual a su interés, no es que te preguntan todo, no quieren arrancar desde qué es el ADN, por ejemplo, en mi caso, quieren saber para qué lo están pidiendo, no para qué lo están pidiendo, sino qué es lo que se realiza. Entonces, partiendo de la buena predisposición para preguntar qué es lo que hacen, ya ellas, ya tenés más de la mitad del camino recorrido. Entonces, no es difícil. Sobre todo por esta buena predisposición, me parece. Bien. Creo que desde acá tenemos la misma experiencia respecto a jueces y fiscales. En lo general hay muy buena predisposición desde querer saber qué es lo que se puede aportar y saber además que no hay verdades absolutas. Porque uno lo que está diciendo no es una verdad absoluta, sino que es una inferencia, y la verdad que hasta ahora lo que nos ha tocado es buena predisposición para querer interiorizarse y poder aprender de eso, y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados con eso. Bien. Acá, Natalia, hay algunas para vos. Una es, ¿cuáles serían los delitos ambientales en el agua? Por ejemplo, hice mención, por ejemplo, había la descarga de algún metal pesado, eso también. Perdón. No pasa nada. Me pone mal los delitos ambientales. La descarga de algún metal pesado, eso también va a generar cambio por ahí en la morfología de lo que son algunas de las microalgas. También puede ser, como mencioné, el volcar residuos domiciliarios o el desaguate cloacal y demás. Eso aporta nutrientes también y va a haber una mayor proliferación de determinadas microalgas por sobre otras. Bien. Y también piden si podés repetir si las algas se pueden visualizar. Sí. No sé si pide el nombre o si las algas pueden visualizarse a simple vista. Como mencioné, existen algunas que sí, que son... Sí. No tiene, como mencionó Sebastián, o sea, esto también, al igual que el tema de los bichos, la separación de macroalgas y microalgas no tiene relevancia taxonómica, es como para agrupar un poco y acomodar un poco las ideas. Sí. Pero sí, existen algunas que sí las podemos visualizar a simple vista y las microalgas no las podemos visualizar a simple vista. En esas fotos que yo mostré era tal la cantidad que lo que se veía era el volumen, digamos, se hacían notorias por la cantidad que había, pero no porque yo voy a ver célula por célula. Claro. O sea, las macroalgas serían, por ejemplo, las que están en la costa de Puerto Madryn, esas que quedan ahí enredadas. Hay un montón más que están flotando en la columna de agua y demás, pero que no las podemos ver, pero como para que se den una idea, sí, son... Bien.
Acá hay otra pregunta también sobre microalgas. ¿Hasta qué tiempo aproximado las muestras de las microalgas se pueden encontrar en el organismo si el cadáver de la persona deja de estar en el agua? Bueno, ahí depende. Por ejemplo, deja de estar en el agua y ya tenemos la pata entomológica, porque al cadáver va a empezar a llegarle insectos y va a haber la sucesión de fauna que tenga que haber en lo que respecta al tema que habló Sebastián. En lo que respecta a la parte ficológica, va a haber que evaluar el estado de los huesos. Obviamente órganos, olvídense, porque ya va a estar totalmente contaminado. Los huesos va a depender si tienen algún tipo de perforación, eso lo tiene que analizar un antropólogo. Si tiene algún tipo de perforación producto de la acción de algunos insectos, que lo que puede hacer es romper el periósteo, rompe este hueso que protege la médula y ya ahí ya deja estar totalmente aislada. También hay que ver si por ahí fue expuesto a la acción de algún animal, ocasionando lo mismo. O sea, mientras que la integridad del hueso esté bien, que no se vea alterada la médula, podemos, no importa, puede estar el resto esqueletizado y podemos tomar muestra. Bien. Y acá también estaban preguntando si trabajan con el equipo de antropología, el equipo argentino de antropología forense, si trabajan o trabajaron, o alguna colaboración, o no tienen ninguna relación. Cuando la causa ha surgido y han sido convocados el equipo y nosotros también, ha tocado sí participar con el equipo. Generalmente el equipo trabaja con muchos casos de lesa humanidad en toda Argentina, pero sí por ahí en algunas causas de búsqueda de personas y eso sí ha tocado por ahí cruzarse con ellos. O sea, convocan a ambos equipos, digamos. Claro, sí, no es algo habitual, no es algo de todos los días, pero sí, como con ellos, como con el resto de equipos de Argentina, de cuerpos médicos de Argentina. O sea, siempre esa interacción se da desde la justicia hacia los peritos. Siempre los que convocan son los jueces y fiscales. Bien. Bueno, son muchas preguntas y estamos pasadas del tiempo, pero voy a elegir alguna más para cerrar. Hay mucho sobre peritaje, mucho sobre lo que hablaste vos, Natalia, ¿no? Con el tema de cuánto tiempo es sumergido, microalgas, médula. Hay alguien que dice que no entendió bien qué información podría brindar el encontrar microalgas en cadáveres. Me parece que lo expusiste. Pero bueno, quizás un review de por qué es importante este análisis. O sea, ¿qué tiene para colaborar en la investigación forense? ¿Qué va a aportar en la investigación forense? Sí. Bueno, es un dato más. A ver, nosotros desde el estudio, desde el test de microalgas, nosotros colaboramos, nosotros no decimos si la muerte fue por sumersión o no, nosotros, eso lo dice el médico, el microbiologista. Nosotros lo que hacemos es aportar información. Es decir, bueno, encontramos esto y la manera de llegar, de que estas microalgas lleguen a ese sector, por ejemplo en la médula, es porque se tuvo que haber dado determinadas circunstancias. Una de ellas es que se haya ahogado, o sea, haya ocurrido un ingreso activo del agua mientras la persona estaba respirando, digamos. Bien, y acá está Andrea Alberti, que creo que es la docente investigadora de la facultad, ¿no? Del Eje, que comenta, supongo que en el caso de Santiago Maldonado habrá sido muy importante el estudio de las microalgas. Eso lo dirá el juez. Nosotros, o sea, en todas las causas judiciales, uno aporta desde su conocimiento. Y después nosotros lo único que hacemos es lo que te estaba diciendo en la anterior respuesta.
uno aporta desde su conocimiento, y después es una evidencia más, es como decía Manu hace un rato, o sea, no es que el ADN te va a solucionar absolutamente todo, es un conjunto de evidencias el que ayuda a llegar a una determinada conclusión, que no llegamos nosotros a esa conclusión. Exacto. Ustedes no llegan a la conclusión, ustedes aportan información, el resultado de un análisis. Exactamente. O de una investigación, exacto. Bien, no sé, algo que quieran agregar, o bueno, docentes o estudiantes, o gente que quiera profundizar sobre biología forense, ¿qué recursos tiene? ¿Quieren que nos escriban a Popularización? ¿Hay alguna página, un mail? ¿Qué recomiendan? Un estudiante que dice, a mí me gusta todo esto, quiero indagar, ¿estudio biología? Bien. ¿Es el camino? Hay muchos que siempre nos ha gustado, se han acercado y nos decían, a mí me interesaría, yo quiero ser forense. Bien, ¿en qué? Porque justamente hay hasta arquitectos forenses, economistas forenses. Justamente la palabra entiende a la aplicación legal de una disciplina, una ciencia. Es muy importante saber en qué quiere trabajar uno. Pero si algo de las tres cosas que estuvimos mencionando de áreas particulares les interesan, sí, el camino es la biología definitivamente. La biología abre la puerta no solo a esto, sino que también está micología forense. El estudio de los hongos. Bien, microbiología forense, también está la parte de botánica, palinología, o sea, hay varias áreas de conocimiento que se desprenden desde la biología, y la verdad que da un muy buen punto de partida. Y cómo pueden por ahí contactarse o con nosotros o como para ir explorando. Sé que en algún momento hicimos desde el grupo de divulgación un mail que no me acuerdo. Sí, lo pasaremos a la... Sí, lo pasaremos a Popularización porque la verdad que en este momento no nos acordamos, pero desde ahí van a poder contactar con cualquiera de nosotros y si es para alguno en particular, dirigiremos la pregunta. Bien, muy bien. No, y también invito, cuando pase todo este contexto, que ya va a ser 2021, a visitar todas las actividades que hace este grupo, más otra gente, en la Semana de la Biología o en la Noche de los Museos. Acá estuvieron muy seriecitos y moderados, pero realmente hacen un despliegue creativo de imágenes, de esqueletos, de muestras. Realmente es una estación que convoca muchísimo a todas las edades. Le ponen como mucha pasión en comunicar esto que hacen, sin perder rigurosidad, ¿no? Que es lo que siempre buscamos. Popularizamos, pero no perdemos rigurosidad en la comunicación pública de la ciencia. Así que les súper agradezco que hayan participado aún en este contexto, que está a la vista. Sé que les demandó una organización interna, sé que también están yendo como muchos otros investigadores con permisos especiales, yendo a la facultad, a laboratorios, no hacen solamente teletrabajo, así que eso es importante también mencionarlo, el compromiso con la docencia, la investigación, la extensión y también los cuidados. Así que les súper agradezco e invito a todos a continuar mañana. Tenemos un vivo que se llama Células y Moléculas de la Pandemia, a cargo de Natalia Fernández, Florencia Piñataro y Fernando Locatelli. Y también a seguir visitando nuestro Facebook, donde estamos compartiendo videos, saludos y muchos contenidos que sostienen desde la trinchera virtual la popularización de la biología. Así que bueno, nos encontramos mañana. Muchas gracias por esta participación y gracias a todos los que estuvieron sosteniendo desde el otro lado esta actividad. ¿Sí? Nos encontramos mañana nuevamente. Hasta luego y muchísimas gracias a todos y a vos, Valeria, por darnos este espacio como siempre desde Popularización.